Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que veas esta lectura, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Virgo, aquí sale la carta de la muerte. La carta de la muerte pues significa el final de un periodo, el final de algo. Algo aquí se va a estar cerrando, algo que no estaba funcionando. Y esto termina o se cierra para que puedan comenzar algo diferente y algo mucho mejor, por supuesto. Pero aquí hay algo que termina. Y esto puede ser, según las cartas que siguen, después voy a explicarlo cuando llegue acá al final. Esto se refiere precisamente para muchos de ustedes el cierre o la terminación de un periodo de escasez económica, un periodo de dificultades laborales, un periodo donde las cosas en el ámbito financiero no estaban muy bien para ustedes. Esto hay algo que va a estar terminando, con eso que hay algo que se acaba completamente. Esta terminación o este cierre es muy posible que acá pues termine con algún tipo de discusiones. Aquí pueden haber conflictos, pueden haber competencias. Esto va a ser alrededor de este cierre. Alrededor de este cierre va a haber o existieron algún tipo de conflictos y esto como que lo va a estar terminando. Hay personas que quizás no estén de acuerdo y hay situaciones que van a ponerse pues un poco tensas en relación a esto. Pero la carta de la justicia me está diciendo que aquí todo va a llegar a equilibrarse, aquí se va a estar resolviendo este conflicto, aquí todo va a tener solución después de estas discusiones o tensiones, la situación se va a resolver, pero de forma justa. Puede ser que aquí exista algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato, alguna decisión laboral o alguna resolución de este problema, que algo definitivamente se va a estar resolviendo. Y la carta del Caballero de Oros me habla que acá, debido a todo esto, como te decía, este fue el final de una situación económica pésima. El Caballero de Oros me habla de un dinero que puede estar llegando de forma estable. Si es algún tipo de inversión, va a ser una inversión segura que van a estar haciendo. Si estabas sin trabajo, con dificultades laborales, aquí va a haber un trabajo estable y va a haber resultados que definitivamente crecen poco a poco y con mucha seguridad. Así que después que todo esto se resuelva, vas a poder empezar a ver beneficios, vas a poder empezar a ver estabilidad económica, aunque sea un proceso lento, porque esto viene muy lento, pero es un proceso muy, pero muy seguro. Aquí lo que les decía, acá la carta de la muerte con esta carta de la justicia, lo que me está hablando es que va a haber un cierre de un conflicto, una resolución, por supuesto, porque están aquí. Y la carta esta del Caballero de Oros aquí al final, lo que me está indicando, esto también me indica que habían conflictos, evidentemente. Pero bueno, esto significa cierre y resolución de estos conflictos que me caen acá en el medio. Y el Caballero de Oros con todo este lío, pues lo que significa es eso, que está saliendo de esa etapa económica o esa etapa laboral que no era buena, que no era beneficiosa, y aquí los beneficios pues vienen lentos, pero vienen. Cuando todo esto se cierra, esto mejora para ustedes. Vamos a ver qué más viene acá, qué más viene ahí después del Caballero de Oros para ustedes, Virgo. Para Virgo, por favor, para Virgo, para Virgo. A ver, este 7 de oro, que es lo que viene con paciencia. Con este as de bastos, pues este as de bastos está indicando precisamente que después que todo esto se cierre y que este movimiento comience, aquí va a haber la chispa, el inicio de algo nuevo. Puede ser un nuevo proyecto, una nueva idea que puede estar generando dinero. También va a venirle los recursos para poder empezar esto, una nueva empresa, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Aquí va a haber una oportunidad que va a estar apareciendo para muchos de ustedes y esto podría estarle generando dinero en el futuro. Aquí es una excelente oportunidad, así que nada, aprovechenla porque viene un camino diferente. La suma sacerdotisa
me está hablando de que va a haber información que les va a estar llegando. Va a estar quizás descubriendo algo, Virgo, posiblemente recibiendo algún tipo de información importante. Vas a estar entendiendo algo que antes estaba oculto, antes esto tú no lo estabas viendo. Y vas a estar recibiendo pues esa información que te va a dar muchísima claridad mental. Pueden ser datos importantes, puede ser información laboral, algo que tú vas a estar descubriendo para poder pues tomar algún tipo de decisión, porque aquí este 6 de espadas me está diciendo de que muchos de ustedes es posible que se estén trasladando, que estén cambiando de lugar, que estén cambiando de trabajo o simplemente que estén quizás hasta mudándose de casa. También puede ser que estén cambiando de ambiente o simplemente de estrategia. Así que después de recibir esta información, viene un cambio, viene un traslado hacia una situación, hacia un lugar mucho más tranquilo, mucho más relajado. El 7 de oros me confirma lo que me decía este caballero de oros. Acá tienes que tener paciencia, vas a tener que esperar los resultados. Eso no viene rápido, no viene como que de la noche a la mañana, eso tienes que calmarte. Aquí tienes que evaluar lo que has sembrado, qué es lo que has hecho hasta ahora. Tienes que sopesarlo, tienes que evaluarlo y tienes pues que tener paciencia. Los resultados van a empezar a aparecer, porque aquí el caballero de oros lo dice, van a empezar a aparecer, pero con calma, ¿ok? Y las cartas que aclararon ese 7 de oros, pues acá este 7 de espadas me dice que tienes que moverte muy inteligentemente, que tienes que usar pues precisamente la astucia, que no muestres todos tus planes, actúa con discreción, actúa con inteligencia, actúa solapadamente, actúa como un zorro. Así que durante este proceso, que va a ser lento y que va a ser calmado, es importante que actúen con estrategia y que no revelen todos los planes que ustedes tienen en su economía. Si te quieren mudar para un trabajo, como es esta situación y esta información que vas a estar recibiendo, no la reveles a las personas que no necesiten conocerla, ¿ok? Para que este movimiento se te pueda dar pues mucho mejor. Cierra la boca, ¿ok? Si hay alguien que por supuesto tiene que conocer esta información para ese movimiento que vas a dar, pues obvio se lo tienes que decir. Pero de lo contrario, no lo digas. Mantente calladito la boca, que te ves más bonito o más bonita. Y el caballero de copas me está hablando que acá va a aparecer una propuesta muy atractiva. Puede ser una oferta, una invitación a algún tipo de proyecto y algo que suena muy interesante. Aquí esta propuesta de invitación va a resultar interesante, es de un posible trabajo, pero a veces esto es un poco utópico. No me parece que vaya a ser tan utópico ahora. Lo que sí me parece es que esta propuesta es hermosa, pero no se cumple rápido, sino que tienes que tener paciencia, tienes que tener, pues, lleva cierto tiempo. No es como que, te lo vuelvo a decir, no es como que de la noche a la mañana te va a dar los resultados. Y el caballero de copas es algo que sí promete bueno, pero no es que sea lento como el caballero de oros, pero no es como que sea bastos o espada que es súper rápido. No, este viene como algo que te gusta, pero no viene tampoco muy acelerado. Y me estaba aclarando el 7 de oros que es algo que te va a gustar, algo que te va a dar recursos económicos, pero con calma. Y ya para terminar acá la templanza, pues evidentemente la templanza va a estar armonizando la tirada completa, no solo el 7 de oros. Aquí la templanza me indica que todo este proceso va a estar equilibrando toda tu vida económica poco a poco, así que vas a encontrar la forma o la manera de armonizar todas estas situaciones para que todo en tu economía comience a funcionar o funcione de la manera correcta. Aquí esto me está diciendo que todo, si la situación económica actualmente para ustedes no está bien o está más o menos, esto significa que va a haber armonía, va a haber control y todo va a estar bastante equilibrado para ustedes. Vamos ahora con un mensaje de las cartas Keeper para ustedes. Con las cartas Keeper para ustedes, Virgo, para Virgo, por favor. Sí, ahí se te ve un grado, pues, de muchísima preocupación, de muchísima consternación. Y algo te preocupa excesivamente. Pero, Virgo, aquí viene una ganancia inesperada. Así que si hay algo que te preocupa económicamente, para muchos de ustedes lo que les preocupa es la economía, señores, aquí va a haber una ganancia inesperada que les va a estar quitando todo ese tipo de preocupaciones que tienen, ¿ok?
Así que definitivamente felicidades a todos los Virgos, porque esto se le va a solucionar, quizás de forma lenta, pero aquí vienen ganancias que ustedes no esperan. Esto puede ser un pago, esto pueden ser los taxes que te lleguen más de lo que tú esperabas. Si me dice yo no recibo taxes, pues nada, puede ser el beneficio indirecto de estos taxes. Puede ser que te juegues la lotería, no sé, y te ganes un premio de azar. Pero aquí viene una ganancia inesperada de alguna forma. No sé cómo, un regalo a alguien, pero ahí viene una ganancia que tú no esperabas. Quizás un pago atrasado de alguien que lo esperabas y ahora es que te lo haga, por ejemplo, o no sé. Algo inesperado viene para ustedes con dinero, ¿ok? Abundancia económica, señores. Díganme en los comentarios, déjenme la frase en los comentarios. Yo acepto todas las ganancias que el universo me mande. Yo acepto todo el dinero que el universo me mande, que el creador, en lo que ustedes crean. Pero vamos a ponerle universo para que sea general para todos. Yo acepto todas las ganancias que el universo me mande. Hoy acepto todo el dinero que el universo me mande. Vamos a ver con el mensaje del oráculo cósmico para Virgo, por favor. Aquí te dicen, dile adiós a tu pasado, Virgo. Y quítate el bagaje, quítate como que las maletas que tienes encima. Suelta el equipaje extra que tienes encima para tu mejor bien. Déjalo atrás. Deja ese equipaje que tienes encima para tu mejor bien. Y quítatelo porque aquí definitivamente la carta de la muerte que abrió esta lectura precisamente te está diciendo de que todo se acaba, todo ese periodo económico quizás malo que muchos estaban teniendo, todo esto se acaba y definitivamente viene una ganancia económica inesperada. Así que definitivamente Virgo, dile adiós al pasado, las cosas no van a volver a estar como antes porque tu economía va a mejorar para muchos de ustedes. Así que déjenmelo en los comentarios y nada, hasta la próxima Virgo.